El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La recta palabra del Señor estará en Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 12. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada una 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. El libro de Ezequiel comienza en el primer capítulo con la revelación de la gloria de Dios a Ezequiel. Lo dice Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Era un momento muy difícil del pueblo de Dios. Israel no se santificó para darle gloria. Dice Salmos capítulo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Muchas personas en aquel pueblo de Israel pensaron que estaban adorando en la casa de Dios, pero ellos no obedecieron a la voz del Señor. Por eso el llamado es a ir tras las pisadas de aquel que nos amó, para reflejar la gloria de Dios y estar presente en las bodas del Rey. Dice Salmos capítulo 45, versículo 4. En tu gloria sé prosperado, cabalgas sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. En el tiempo de Ezequiel, que por cierto en el original significa aquel que es fortalecido por Dios, la casa de Dios estaba convertida en una religión vacía, y lo que ellos pensaron que era santo, para Dios era abominable. Tanto así que la presencia de Dios se fue de ahí. Y cuando vino esta revelación, el pueblo de Dios estaba en cautiverio, y con ellos estaba Ezequiel. Empezamos entonces en el versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Para entenderlo espiritualmente, que es la verdadera razón de las Escrituras, este primer versículo vamos a enfocarnos desde el punto de vista espiritual, más que del histórico. Dicho esto, diremos que Dios se le presentó en visiones a Ezequiel cuando tenía 30 años para iniciarlo en lo que sería su ministerio como profeta, porque en tiempos antiguos se era maduro cuando se llegaba a esta edad. Inclusive en el tiempo de la llegada de nuestro Salvador a la tierra también era así, y por lo mismo fue la edad en la que Jesús empezó su ministerio. Dice Lucas capítulo 3 versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y probablemente, como aconteció con Jesús, Dios preparó a Ezequiel durante su vida previa a este día. Y llegado el día, Dios lo fortaleció con su mano y lo levantó para llevarlos a donde estaban los cautivos. Dice Ezequiel capítulo 3 versículos del 14 al 15.
Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vino a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel estaba en shock, lo que había vivido no lo podía digerir. Dice también el versículo 1 que esta visión aconteció en el mes cuarto. El número 4 representa el mover de Dios cuando se mueve y crea, y dicha creación ayuda el vivir de los vivientes en la tierra, de lo que se ve naturalmente para todas las criaturas y lo que se ve espiritualmente para sus hijos. Dice después a los 5 días del mes. El número 5 en las escrituras habla de la gracia de Dios. Dice Salmos capítulo 84 versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Da gracias a los íntegros de corazón para que ellos puedan compartirlo. Y es lo que Dios hace con Ezequiel. Era necesario tener una persona limpia, porque para sacar agua limpia del corazón primero se debe limpiarlo. Dice Mateo capítulo 15 versículos del 18 al 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, Ezequiel estaba en medio de los cautivos, y era necesario que él estuviera allí para servir de mensajero. Esto debe enseñarnos mucho, ya que habrá tiempo que estaremos en medio de una situación difícil sin nosotros saber la causa, pero el Señor sí, porque Él nos utilizará como instrumentos para ser colaborador de Él. Eso es algo que no tiene precio, que el Dios Todopoderoso te utilice como instrumento. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así el pueblo de Dios estaba en cautiverio, perseguido y destruido por culpa de la corrupción de ellos. Por lo mismo debemos meditar y seguir el camino de la vida. Dice Deuteronomio capítulo 30 versículos del 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Que Cristo crezca en nosotros y no que la religión se convierta en una especie de hipocresía, algo de lo que Jesucristo aborreció. Dice Mateo capítulo 15 versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso el Señor nos limpia desde adentro primero y que después se va a notar externamente, y no como los fariseos. Dice Mateo capítulo 23 versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Continuamos con el texto base en el versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Jeremías había profetizado ya en esos días que mejoraron su camino, pero el pueblo no quiso entender. Dice Jeremías capítulo 26 versículos del 12 al 13. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Versículo 3 de nuestro texto principal. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ellos se encuentran en el río Quebar, en la tierra de los caldeos. Quebar quiere decir extenso, hace mucho tiempo, y caldeo quiere decir astrólogo, el que cree en tradiciones y creencias supuestas. Y allá estaba cautivo el pueblo de Israel sin el Espíritu de Dios. Hace tiempo que habían desobedecido. Tenían tradiciones y creencias paganas.
Ahora, cuando la Escritura habla de la mano de Jehová, habla del obrar, del trabajar a través del verbo. Dice Isaías capítulo 25, versículo 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Cuando habla del monte, habla también del Cristo, del verbo que es obrado en aquel que le servirá de siervo y o profeta. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Continuamos con nuestro texto base de hoy, en versículo 4. Y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. La visión de la presencia de Dios era como una especie de explosión, no solo de un viento arrasador con una gran nube, sino también con fuego envolvente abriéndose paso. Es decir, el Señor pone su morada en un sitio donde no es tan fácil llegar. Él pone su morada en un sitio en donde nosotros tenemos que aguantar la tempestad para llegar, donde nosotros tenemos que ir contra el viento, donde nos toque cuesta arriba, en donde más alto el monte, más viento, y entre más arriba, más rayos. Y la idea en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habló con Moisés en el monte Horeb, era que todos subieran, pero el pueblo tuvo miedo, no temor reverencial, sino miedo, tanto que le dijeron a Moisés que solo él subiera y que trajera noticias. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículos del 23 al 27. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y vean lo que dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 5, versículos 29 al 30. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Así cuando el Señor llama, lo hace desde un sitio espiritual que simboliza una montaña, que simboliza un sitio difícil donde hay viento y fuego, en donde no es tan fácil llegar, al menos que pongamos nuestra vista en Él y nos santifiquemos ante Él, porque en la carne nadie lo verá. Por eso cuando se predica en la calle sobre el Salvador y su amor, ese amor incluye dolor, y esto lo hace para hacer morir el yo, lo carnal, de aquel polvo que se alimenta la serpiente. Dice Génesis capítulo 3 versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Tenemos que permitir que el Señor quite las armas al hombre fuerte. Dice Lucas capítulo 11 versículos del 21 al 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice la última parte del versículo 4, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dice que en el centro de toda esta explosión hay una claridad extrema, una transparencia que refleja la santidad de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido.
Seguimos con el libro de Ezequiel en el versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cuando habla de su apariencia, habla de todo su conjunto, que parece poseer como la de un hombre, pero no idénticas, es decir, se habla de cabeza, brazo y pie. Ahora, estos 4 seres vivientes aparecen también en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos seres vivientes eran querubines, dice Ezequiel capítulo 10 versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Versículo 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Dice primero que cada uno de estos seres vivientes tenía 4 rostros. Dios nos muestra así para el mejor entendimiento. 4 rostros quiere dar una dimensión celestial a la revelación, en toda plenitud de Dios. Y veamos algo interesante aquí. Los aspectos de las 4 caras eran como de hombre, león, buey y águila, que luego lo explicaremos más en detalle, pero cuando la gloria del Señor dejó el templo más adelante en el capítulo 10 de Ezequiel, una de las caras era distinta. Veamos Ezequiel capítulo 10 versículo 14. Y cuando tenía 4 caras, la primera era de rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Es decir, ya no estaba la cara de buey, sino la de un querubín. Significa que no le glorificaron con la obediencia que está relacionada al buey, porque representa la mansedumbre. Dijo Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 19. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice además este versículo 6 de nuestro texto principal que los seres vivientes de la gloria de Dios de nuestro pasaje aquí en Ezequiel tenía 4 alas, pero los seres vivientes del que habla Apocalipsis tiene 6 alas. Veamos Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, los seres vivientes de Ezequiel es la representación de la manifestación de la gloria de Dios, y los seres vivientes de Apocalipsis es la representación de la manifestación de la gloria de Dios en el creyente fiel y verdadero, que mira en Cristo como a la perfección que debe alcanzar. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Además, el 6 representa al hombre. ¿Y por qué decimos que es la figura de un creyente glorificado? Veamos Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como sabemos, los querubines o los otros seres que están en el cielo no pueden ser redimidos por la sangre del Cordero. Veamos Hebreos capítulo 2 versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que estos seres vivientes son creyentes, hijos de Abraham en la fe, y que vencieron al mundo. Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Muchas veces para entender verdades espirituales de las Escrituras es necesario conocer las naturales. Eso nos ayudará a comprender las cosas que no vemos, aunque no necesariamente sean idénticas literalmente, como cuando Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 12: Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, investigando y comprendiendo sobre lo natural, lo que conocemos en nuestra vida terrenal, entenderemos lo espiritual.
Dicho esto, cuando habla de los pies de becerro, habla de pies rectos y fuertes, como la del becerro y los ciervos. Dice Salmos capítulo 18, versículos del 30 al 33. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. Es decir, perfecciona nuestro camino haciendo nuestros pies como de sierva, en femenino referido a la iglesia espiritual, para poder subir a las alturas porque sus caminos son altos. Dios en su sabiduría creó muchos tipos de animales para nuestra enseñanza, en la que el hombre, a través de nuestro primer padre físico Adán, le puso nombre. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Interesante, en este versículo 20 habla de toda bestia del campo que pudiera estar representado por el león, la ave del cielo por el águila y todo el ganado del campo por el buey. Dice también el versículo 7 que las plantas de sus pies eran como plantas de pie de becerro. Es interesante saber que los pies de becerro tienen pezuña, es decir, sus patas no tienen contacto con la tierra, sino que están las pezuñas, que pueden simbolizar el calzado para el creyente. Dice Efesios capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Solo calzado a través del Evangelio podemos caminar por este mundo, espiritualmente hablando, con nada más, diariamente para no contaminarse con el mundo. Por eso se puede explicar por qué el Señor dijo a Moisés que se quitara su calzado cuando estuvo en Tierra Santa. Dice Hechos capítulo 7 versículo 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es Tierra Santa. Y la otra característica es que la planta de pie de becerro están divididos en dos, que espiritualmente lo derecho representa lo espiritual y el izquierdo nuestra carne o cuerpo, y los dos deben estar asentados sobre un evangelio puro y santo. A eso se refiere que centellaban a manera de bronce bruñido. Y si no es así, entonces lo que tienes es pie de cerdo, que también es un animal ungulado. Dice Levíticos capítulo 11, versículo 5. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Con estos pies de becerro nuestra forma de caminar será firme y fuerte. Dice Salmos capítulo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Así el caminar de nosotros debe ser derecho, y la Escritura dice que si nosotros queremos agradar al Señor, debemos ir por la senda de justicia y caminar derecho como nuestro Maestro. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y el fuego siempre simboliza los tratos directos con Dios. De hecho, Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículos del 11 al 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Si queremos acercarnos y llegar a la presencia de Dios, primero tenemos que pasar por una tempestad de viento y luego por fuego, y por fin llegar a la claridad donde está la presencia, la morada de Dios. Así que espiritualmente hablando tenemos que quedar sumergidos en lo que es el espíritu de Él para adquirir la apariencia de estos cuatro seres vivientes. Continuamos con nuestro texto de hoy, en el versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Las manos representan el obrar, el ser hacedor y no solamente oidor. Dice Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Versículo 9 de nuestro texto de hoy. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Esto significa comunión unos con otros en el espíritu. Y dice que no se volvían cuando andaban, no retrocedían. Mucho creyente hay quienes al principio de su llamado, en el primer amor, obedecían todo y rápidamente. Hoy toda esa obediencia ya no lo hacen, y si lo quieren hacer, siempre dicen mañana sí reinicio, y nunca llega ese mañana. Pero el Señor no será de eso. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 10. Y el aspecto de su cara era de cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Estas son las características que deben ser parte de nosotros. Primero, cara de hombre, y cuando habla de hombre, habla de inteligencia y sabiduría, pero en lo espiritual. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego dice cara de león al lado derecho, y lo derecho se refiere a lo espiritual. Y una de las características principales del león es su confianza. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Otra de las características del león es que no vuelve atrás. Dice Proverbios capítulo 30, versículos 29 y 31. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Luego dice, por el lado izquierdo, cara de buey, y el buey, el animal dedicado a la tarea de tracción, especialmente en faenas agrícolas y el transporte de carga. Los bueyes se caracterizan por tener patas firmes para imprimir fuerza y estabilidad. También es interesante saber que el aceite de pies de buey se emplea para la cocina, para engrasar ruedas y para el alumbrado. Y la idea de tener faz espiritual de buey es que cada vez nos vamos amansando más para representar la gloria del Padre, y no solo comer de la palabra y no aplicar a nuestra vida. Dice Salmos capítulo 106, versículo 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Es decir, debemos trabajar duro para crucificar la carne. Dice Salmos capítulo 144, versículo 4. Nuestros bueyes están fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarmas en nuestras plazas. Si andamos arando, nuestro carácter será de mucha paz, y no habrá ningún tipo de temor de lo que nos depare este mundo, sino que tendremos el pan de cada día. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 14. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Debemos comer del pan celestial para que el amor de Dios crezca en nosotros. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Por eso dice Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Debemos ser entendidos en las cosas del Señor. Dice Isaías capítulo 30, versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y por último tenemos la cara de águila, el elevarse espiritualmente. Dice Job capítulo 39, versículo 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. También Salmos capítulo 103, versículo 5. El que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Terminamos con los versículos 11 y 12. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen,
andaban, y cuando andaban no se volvían. Amén.